¿Cómo se encuentran esta mañana, hermanos? Amén, bendecidos. Estamos nuevamente en la casa del Señor para estudiar su palabra. No hay nada más glorioso y nada que pueda tener mayor privilegio que podamos sentarnos y abrir la palabra del Señor y aprender juntos lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Amén. Estamos en el Evangelio de Juan. Para aquellos que nos visitan por primera vez, somos una iglesia que va a través de cada libro de la Biblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y estamos estudiando el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 16. Y para darles un resumen rápido del Evangelio de Juan, del capítulo 1 al capítulo 12 vemos el ministerio público de Jesucristo. Y del capítulo 13 al capítulo 16 vemos el ministerio íntimo, privado de Jesucristo para con sus discípulos. Es interesante porque Juan es el único evangelio que se toma el tiempo de registrar cada una de las palabras de las últimas horas de nuestro Señor Jesús. Cada uno de los demás evangelios te dan detalles, podríamos decir, resumidos de los eventos que ocurrieron entre el momento que Jesucristo regresa a Jerusalén, entra a Jerusalén y es crucificado 6 días después. Juan es el único evangelio que se toma 4 capítulos para dejarnos saber qué es lo que Cristo le dice a sus discípulos antes de ser crucificado, ¿verdad? Antes de ser puesto a muerte por los romanos. Esos 4 capítulos que encuentras ahí, mi amado, es el ministerio privado de Cristo Jesús para con sus discípulos y para con nosotros. Cristo le estaba hablando a sus discípulos, les estaba diciendo, voy a partir en corto tiempo. Lo que nos ha tomado meses a nosotros atravesar a través de esos 4 capítulos, solo fueron horas en las que Cristo estuvo reunido en el aposento alto, teniendo la cena con sus discípulos. Y hoy llegamos al capítulo 16, versículos 16 al 22. Quiero que abras tu Biblia ahí conmigo y leamos juntos la porción que tenemos hoy para esta mañana. Es del versículo 16 al 24, perdón. Juan capítulo 16, versículo 16 al 24. Mira cómo comienza, dice: un poco más y ya no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, y porque yo voy al Padre. Por eso decían: ¿qué es esto que dice? ¿Un poco? No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo: ¿están discutiendo entre ustedes sobre esto? Porque dije un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie, escucha bien, nadie les quitará su gozo. En aquel día no me preguntarán nada, en verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Wow. Parece un acertijo, ¿verdad? ¿Sí se dieron cuenta? Y los discípulos, al igual que usted y que yo, nos quedamos: espérate, ¿qué dijo? El Señor, desde el capítulo 13, está preparando a los discípulos para lo que va a ocurrir en pocas horas. Él será arrestado, será humillado, será crucificado y sepultado. Y Él está preparándolos para la partida. Es más, en el capítulo 14 les dice: no se turbe vuestro corazón, ahí en el versículo 1. No se turbe vuestro corazón, que no se angustie, no se escandalicen por lo que va a ocurrir, ¿verdad? Y aquí en el capítulo 16, al comienzo del capítulo 16, en el versículo 1, les dice, ¿verdad?, que es necesario que Él se vaya, que les conviene que Él parta para que el Consolador venga. Y ahí en el versículo 2 les está diciendo que serán expulsados, ¿verdad?, de las sinagogas. Les está avisando lo que va a ocurrir antes de que Él vaya a la cruz. Les está avisando lo que viene va a estar duro para ustedes.
Lo que viene es sufrimiento, es aflicción, es persecución. Serán echados fuera de la sinagoga. Es más, les dice, algunos los matarán y pensarán que están haciendo un servicio a Dios. Lo que viene es duro. Y los está preparando para ellos. Los discípulos están angustiados, confundidos, asustados, desconcertados de lo que les depara el futuro. Y el Señor en esta porción les da un aliento de vida, los anima, les dice que su tristeza, su angustia se convertirá en un gozo perpetuo. Y ese es el mensaje de esta mañana, de la tristeza al gozo perpetuo. Les está diciendo el Señor que ya sufrirán, pero su sufrimiento tiene fecha de expiración. Amén. El sufrimiento no es para siempre, tiene fecha de expiración. Sea lo que sea que estás atravesando en esta mañana, mi amado hermano, cual sea la aflicción, cual sea el problema, cual sea la tragedia que ha golpeado tu vida, déjame decirte que no es permanente. Amén. El Señor transformará ese dolor en una alegría incomprensible por el mundo. Es increíble cómo el Señor puede tomar algo tan roto que donde no hay esperanza y lo puede convertir en algo tan glorioso, algo que emana alegría, que manifiesta amor. Es lo que puede hacer el Señor. Es lo que está tratando de decirles. Esta mañana el versículo 16 comienza de esta manera. Mira lo que dice. Un poco más y ya no me verán, y de nuevo un poco y me verán. ¿Qué está diciendo, hermano? Desde el capítulo 13 hasta el 16, hasta este pasaje, el Señor les está diciendo, tengo que ir a la cruz. Este poco del que está hablando, donde dice un poco más y ya no me verán, Él está hablando de las pocas horas en que Él tendrá que ir a la cruz, donde será crucificado. Está hablando de su muerte. Está diciendo un poco más y ya no me verán. Estaré simplemente un par de horas más con ustedes y seré llevado por los romanos y seré crucificado. Pero luego dice la segunda parte y dice, y de nuevo un poco y me verán. ¿De qué está hablando ahora? Está hablando de la resurrección. Después de que Él sea crucificado, muerto y sepultado, dice que tendrán que esperar un poco de tiempo, 3 días, y después de 3 días Cristo resucitará y dejará la tumba vacía. Pero ellos no lo podían entender, su corazón estaba angustiado, estaba confundido, se les hacía difícil poder entender las palabras de Cristo Jesús. Él les está hablando, dice, más adelante nos dice el Señor que les está hablando en un lenguaje figurado. Les está tratando de decir lo que se les avecina y ellos no podían entenderlo. Cristo aquí está hablando de su muerte y de su resurrección, en este versículo 16. En el versículo 17 al 18 vemos a los discípulos confundidos. ¿De qué estás hablando?, se preguntan entre ellos. Mira cómo comienza el versículo 17 al 18. Dice, entonces algunos de los discípulos se decían unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? ¿Qué nos estás diciendo? Es como los argentinos, ¿pero qué estás diciendo? Entonces algunos decían, ¿qué es esto que dice? Un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Pero aquí hay una parte que no fue captada en el versículo 16, ¿sí se dieron cuenta? Mira que dice, porque yo voy al Padre. Esto no fue algo que fue omitido en el versículo 16, es algo que había sido pronunciado anteriormente en el contexto del capítulo 16. Pero aquí lo está trayendo otra vez a la luz Juan y dice, porque voy al Padre. Eso es lo que les ha venido diciendo desde el capítulo 13. Él tiene que partir porque tiene que regresar al Padre. Y luego dice el versículo 18, por eso decían, ¿qué es esto que dice? Un poco no sabemos de qué habla. Se confundieron con la declaración del versículo 16 y se preguntaban entre ellos, ¿qué quiso decir Jesús con estas palabras? Lo interesante es que se empezaron a preguntar entre ellos y tenían al maestro de maestros delante de ellos. Piensa por un momento en eso, mi hermano. El Señor les acaba de dar una declaración y Pedro le dice a Juan al lado de él, ¿qué dijo? Cuando tiene al maestro delante de él, ¿verdad? Pudo haberle volteado hacia él y haber dicho, Señor, ¿qué estás diciendo? No te entendí. Pero en lugar se va con Juan, se va con Jacobo, se va con Felipe. ¿Qué dijo?
Como que si Felipe y Juan tendrían la respuesta. Y muchas veces eso ocurre con nosotros, ¿se ha dado cuenta? El problema llega a nuestra vida, la angustia llega y en lugar de ir a Dios, de acudir a Dios primeramente, vamos con el vecino, con el pariente, o cuando estamos confundidos acerca de un problema, vamos, ¿verdad? Tenemos un problema de enfermedad, vamos con el mecánico. Tú sabes que es bueno para el hígado. El mecánico. No vamos con la persona experta, el médico. Si hay algo que está agobiando tu vida, Cristo es la respuesta para cada uno de nuestros problemas. Amén. Es más, Él ya solucionó el mayor. Tú y yo somos salvos, hermano. Tenemos una eternidad en Cristo Jesús. Esto es lo más glorioso, lo más importante. Nuestra alma está en las manos de Cristo Jesús. Los discípulos escuchaban las palabras de Cristo, pero aún no podían comprender lo que Él estaba tratando de comunicarles. No podían comprender los planes de Dios. No podían comprender el plan de Dios. ¿Por qué Cristo tenía que ir a la cruz? No podían entender esto, ¿sí ves? Y Dios muchas veces permite que sus hijos caminen por fe sin haber comprendido completamente el plan de Dios. Déjame repetirte esto porque creo que no cayó en tierra fértil. Muchas veces Dios permite que nosotros caminemos por fe aun cuando no podamos comprender el plan perfecto de Dios. ¿Qué significa esto? Que muchas veces estamos en medio de la aflicción y no entendemos por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Especialmente cuando estamos sirviéndole al Señor, cuando estamos caminando con el Señor. Cuando los problemas llegan y las aflicciones llegan a nuestra vida y te preguntas, oye, pero ¿qué está pasando, Señor? Si yo estoy caminando contigo, estoy tratando de hacer las cosas bien delante de tu presencia, estoy haciendo tu voluntad, trato de hacer tu voluntad, ¿por qué los problemas siguen llegando a mi vida? Y no lo comprendemos, no podemos entender por qué eso sigue ocurriendo con nosotros. Dice, Señor, estoy haciendo todo bien, ¿qué está pasando? Muéstrame. Empezamos a pensar que es en nosotros y olvidamos muchas veces que Dios usa las aflicciones, escucha bien, para formarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Si ves, todo creyente debe atravesar esas horas oscuras antes del amanecer. Todo creyente debe atravesar ese tiempo de oscuridad antes de ver el sol salir. Todo creyente debe pasar un tiempo en ese valle antes de poder llegar hasta la montaña. Amén. Es necesario, es parte del proceso que podamos atravesar por el sufrimiento para poder entender el propósito de Dios en nuestra vida. Si ves, ellos no podían entender por qué Él tenía que ir a la cruz. Aquí la confusión no era falta de entendimiento en sus mentes, sino falta de perspectiva. Su perspectiva era terrenal. Ellos querían retener a Jesús y que Él fuera el rey de ellos terrenal. El problema no era falta de información, sino la incapacidad de relacionar la cruz con la gloria que habría de venir. Si ves, ellos miraban la cruz como un fracaso, pero Cristo la miraba como victoria. Y esa era la perspectiva que era diferente. Cristo sabía lo que venía, ellos todavía no habían escuchado lo que Cristo les había repetido una y otra vez. Si ves, tú lees el Evangelio de Juan y al comienzo del Evangelio de Juan, el Señor le dice a los fariseos, ven, este templo será derribado y será levantado en 3 días. Dice, ¿cómo es posible? 47 años tomó para construirlo. Pero Juan más adelante nos dice, pero él no estaba hablando del templo, él hablaba de su cuerpo. Amén. Hablaba de su cuerpo. Pero ellos no lo pudieron entender. No lo pudieron entender. Aún interpretaban las palabras de Cristo con una expectativa humana. Y es lo que nos pasa a nosotros. Siempre tratamos de interpretar su palabra con una expectativa humana. Queremos ver el resultado en este momento, en este tiempo, en los siguientes segundos, olvidándonos que en el proceso de Dios, Él es el que maneja el tiempo y no nosotros. Amén. Estos hombres esperaban un Mesías libertador y no un Salvador crucificado. Por eso se les hacía imposible poder comprender lo que venía de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Si ves, la confusión de ellos no nace de Dios, nace de sus expectativas humanas y terrenales, no de Dios, no de Dios. Pero esto es normal, esto es la naturaleza humana, es como nosotros solemos pensar.
¿verdad? Nuestras expectativas es hasta donde nuestro ojo alcanza a ver. Pero debemos entender que nosotros ya no caminamos por vista, caminamos por fe. Amén. Nosotros somos seres espirituales en una tienda material, terrenal, donde nuestra vida no es en este lugar, nosotros vamos de pasada. Nuestro destino es eterno y celestial. Pero mientras estamos aquí, somos agobiados por esa expectativa humana. Y ellos no fueron los únicos. ¿Recuerdan los testigos que iban caminando a Emaús? Ahí en Lucas capítulo 24, versículo 18 al 21. Estos dos testigos iban decaídos en su fe porque el Mesías había sido crucificado y había sido asesinado por los romanos y los religiosos judíos, y habían decaído en su fe. Estaban tristes. El día de resurrección, cuando ellos iban en camino a Emaús, el Señor se les aparece y no lo pudieron reconocer. Y ahí en el versículo 18 al 21 vemos la interacción que tiene con ellos. Pero mira lo que les dice. Dice, uno de ellos, llamado Cleofas, uno de los testigos, eran dos, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas?, les preguntó Jesús. Y ellos dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Dijeron, nuestro Mesías ha sido muerto. Y mira cómo pensaban ellos, el versículo 21. Pero nosotros, están hablando de ellos mismos, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Sus expectativas era que este Mesías traería un brazo de hierro y libertaría al pueblo de Israel y establecería un reino teocrático sobre la tierra. Esas eran sus expectativas del Mesías. Pero el Señor tenía completamente diferentes. Sus expectativas de ellos eran terrenales, las de Cristo eran espirituales. Pero el Señor en su misericordia los anima y se revela a ellos al final y les da una cátedra, hermanos. Fue un seminario compactado desde Génesis hasta su venida que se les fue dado a estos dos discípulos. Yo hubiese deseado estar ahí, escuchar todo ese seminario, toda la enseñanza de la boca de Jesús. Qué glorioso. Si ves la incredulidad en el corazón de estos dos discípulos, había nacido de mirar las circunstancias y no las promesas que Cristo les había dado. Ellos se enfocaron en el problema y lo que les rodeaba en ese momento en lugar de ver las promesas que están en su palabra. Amén. Las promesas que Él había dado. Los discípulos, los 12 discípulos en el aposento alto están confundidos y se preguntan entre sí, y el Señor sabe todas las cosas. Mira lo que dice el versículo 19. Ahí en Juan capítulo 16, versículo 19. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo, qué precioso, detente por un momento. Ellos están hablando entre sí y Jesús se da cuenta que no le están preguntando nada a él. Se preguntan entre sí y el Señor dice aquí, con compasión, con amor, si ves, no los está reprendiendo, dice, Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo, ¿están discutiendo entre ustedes sobre esto porque dije un poco más y no me verán y de nuevo un poco y me verán? Jesús sabía lo que había en sus corazones, la confusión, la angustia, el desconcierto que había llenado su corazón, y el Señor sabía que querían preguntarle pero no se atrevían. No los reprende. Es más, Él toma la iniciativa y les pregunta a ellos. ¿Y sabes qué? Esto debería darnos una enorme confianza a nosotros. Que muchas veces cuando estamos confundidos y no entendemos muchas veces su palabra o no entendemos lo que está ocurriendo en nuestra vida, tenemos a un Cristo que no es distante, que no es indiferente a nuestra preocupación, a nuestra confusión. Hermano, no está mal que te hayas confundido. Los discípulos lo hicieron y estuvieron con Él 3 años y medio. Créeme, estás en buena posición, mi amado. Yes. ¿Sabes por qué? Porque es Cristo, a través del poder del Espíritu Santo, que viene, que aclara las dudas, aclara la confusión en nuestro corazón y en nuestra mente y nos ayuda a entender los propósitos de Dios en nuestra vida. ¿Por qué está pasando lo que está pasando en nuestra vida?
Es Él el que nos ayuda a poder darle claridad a nuestro pensamiento y poder entender por qué está ocurriendo esto en mi vida. El Señor se acerca y les dice. Y me gusta porque, fíjate, en el capítulo 16, Él continúa diciendo, les conviene que yo me vaya para que el Consolador venga. Continuamente repite eso. ¿Sí te has dado cuenta? Desde el 13, ¿verdad? El 14 específicamente, Él está hablando de la venida del Espíritu Santo que viene y mora en nosotros. Dice Él en su palabra que Él no nos dejará huérfanos, nos dice en el capítulo 14. Que nos dará su Espíritu, el que nos guiará a toda verdad. El que nos hará saber, dice, todo lo que les he dicho. El que les recordará todo lo que han escuchado de mí. Ese Espíritu Santo, hermano, que mora en ti, ese Espíritu Santo que mora en ti y en mí es el mismo Espíritu Santo que inspiró las Escrituras, que movió los grandes hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ese mismo Espíritu Santo ahora mora en ti y es el que te conforta, el que te quita la confusión, el que te da ese amor, el que te trae a la luz, el que te guía. Ese mismo Espíritu Santo es el que ilumina nuestro corazón y nuestra mente cuando estamos en medio de la angustia, en medio de la confusión. Cuando parece que el dolor que estamos atravesando no se va a acabar. Cuando parece que el problema va a ser permanente. Es el Espíritu Santo el que trae la paz necesaria para poderlo soportar. Es el Espíritu Santo que nos deja ver más allá de nuestra vida, de nuestra vista natural. ¿Sabes? Me gusta cómo lo pone Pablo cuando le escribe a los Efesios, ahí en Efesios capítulo 1, versículos 17 al 18, hablando de cómo el Espíritu Santo ilumina nuestro corazón. Mira lo que les dice. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Es el Espíritu Santo que nos revela el propósito de Dios. Y luego dice, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. Qué hermoso. Esa es la oración de Pablo para los Efesios y para nosotros. Que su oración es que los ojos de nuestro corazón sean iluminados. ¿Para qué, Pablo? Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Para eso es. Tú tienes un llamado, mi amado. Amén. Cada uno de los que está hoy aquí sentado y ha confesado a Jesucristo en su corazón y lo ha recibido como su Señor y Salvador, tiene un llamado en el cuerpo de Cristo. Dice, para que sepas cuál es su llamamiento. Dice, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nosotros, mi amado, tú y yo. Qué hermosa oración. Pablo nos está diciendo que el Espíritu que mora en nosotros nos da la esperanza de vida eterna, de una gloria venidera que no se compara con la aflicción temporal que estamos viviendo. La aflicción y la tristeza que ahora nos agobia, mi hermano, no es para siempre, tiene fecha de vencimiento, acuérdate. Él transformará eso en gozo. Mira lo que dice el versículo 20. Mira lo que dice. Ahí Juan capítulo 16, versículo 20. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza, ¿qué dice? Se convertirá en alegría. Aquí es donde quería llegar. Ahora nos quedamos aquí 2 horas. Qué glorioso, amén. Mira cómo les advierte. Hay un contraste en la primera parte del versículo 20. Les dice, en verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Le dice, mientras ustedes se lamentan y lloran, el mundo estará de fiesta. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Él está hablando de su muerte. Mientras ellos se lamentan y lloran de que Él fue crucificado sobre la cruz, los fariseos, los sacerdotes, estarán celebrando que la amenaza que había llegado a su sistema religioso ahora había sido quitada. Pero qué equivocados estaban, hermanos. Lo que ellos vieron como victoria, para ellos Cristo colgado en una cruz, para nosotros, ¿verdad? Para nosotros, hermanos, para ellos era victoria, ¿verdad? Pero no se dieron cuenta que para nosotros también era victoria que Cristo fuera crucificado en esa cruz.
porque no solamente los venció a ellos, pero venció las huestes espirituales, venció las fuerzas malignas, venció a Satanás, la muerte y el pecado en la cruz. Amén. Los fariseos celebraban su muerte y los discípulos, porque no habían entendido el plan de Dios, se lamentaban y lloraban, se escondían de miedo. Pero les dice el Señor, pero no va a ser para siempre el sufrimiento y la tristeza. Mira lo que les dice. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. En alegría. Y sabes, dice que la misma tristeza se convertirá en alegría. Aquí no está diciendo que la alegría reemplazará la tristeza. Está diciendo que la tristeza misma se convertirá en alegría. Será hecha alegría. El evento, lo que ocurre, la muerte de la cual ellos están lamentándose en este momento, será por la misma razón que se estarán gozando en unos pocos días. El mismo evento que les causó dolor es el mismo evento que les causará alegría. Porque el evento que les causó dolor fue la muerte de Cristo, pero el evento que les causará alegría es la resurrección de Cristo, resucitando al tercer día, dejando vacía esa tumba y presentándose delante de ellos vivo. Amén. Porque el Dios que tú y yo servimos no es un Dios muerto, es un Dios vivo. Amén. Que está sentado a la diestra del Padre. ¿Dios le quitó el dolor a los apóstoles en ese momento de aflicción? No, ¿verdad? Tuvieron que atravesar el dolor, tuvieron que atravesar la tristeza. Dios no siempre elimina el dolor, mi amado, muchas veces lo transforma. Si ves, Dios no nos promete librarnos de toda aflicción, pero sí promete usarla para nuestro bien, para conformarnos, para transformarnos, para ir moldeando aquello que a Él no le agrada, para irnos preparando, para formar nuestro carácter, para hacernos más fuertes en la fe, para ayudarnos a entender cuál es su plan. Cristo, hermanos, tiene el poder de convertir cualquier tragedia en la mayor victoria. Cuando estés atravesando en medio de la aflicción, recuerda que no te vas a quedar ahí para siempre, que lo que viene es victoria. Y que el dolor que estás atravesando, la aflicción, el problema, el Señor te lo convertirá en gozo al final de ese camino. Amén. Resiste mientras estás en la prueba y recuerda que no es para siempre, porque lo que viene después, el gozo que viene, es eterno, es perpetuo. Si ves, el sufrimiento es temporal, pero el gozo es para siempre. El gozo es para siempre. El cristiano no depende de las circunstancias, de las aflicciones, de los problemas. El gozo del cristiano depende de Cristo Jesús. Depende de la persona resucitada de Cristo Jesús. Porque si Él vive, nosotros también vivimos. Amén. Pero el Señor es bueno y tiene misericordia para con nosotros. ¿Sí ves? Los discípulos aún no podían entender. Él les está explicando con papitas y peras, frijolitos y arroz, y todavía no lo entendían. ¿De qué estás hablando, Señor? Y viene y toma una ilustración que podamos entender. Y se los explica de una forma que nosotros, con nuestra mente finita, humana, pequeña, podamos entender la mente infinita de Dios. Y en el versículo 21, para poderles ilustrar de lo que les está hablando, de que su tristeza, su aflicción se convertirá en un gozo incomparable, les dice en el versículo 21, dice, cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción. ¿Cuántas mujeres han pasado por esta aflicción? Duro el dolor de parto, ¿verdad? Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Qué simple lo trae el Señor, ¿no? Dice, tu aflicción, tu dolor, tu problema, tu tristeza es como cuando una mujer va en labor de parto. Tiene que atravesar por el extremo dolor antes
de que pueda ver a su bebé nacer y sostenerlo en sus brazos. Dice que el dolor, ¿verdad?, que acaba de atravesar se borra con la alegría de sostener a su hijo en los brazos. Todo el dolor que acababa de atravesar completamente queda ignorado al momento que ve la vida nueva sostenida en sus brazos. Y está hablando eso para nosotros. Está diciendo que el sufrimiento da nacimiento a una nueva vida. ¿Sí ves? Está hablando de que la resurrección de Cristo da nacimiento a una esperanza eterna, a un gozo perpetuo, eterno. Y por eso me gusta como lo pone Pablo en Romanos 8:18. Mira lo que dice Pablo. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Aquí dice Pablo, lo que estamos atravesando no puede ser comparado por lo que se nos revelará en la eternidad. Nuestro gozo perdurará para siempre, amén, para siempre. Y el Señor les está diciendo, esto es lo que estoy tratando de decir. En el versículo 22 vuelve a enfatizar, y mira lo que les dice Juan 16:22. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero escucha aquí, dice, en este momento están sufriendo, pero yo les veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. Interesante. Les dice, quizás en este momento están en aflicción, pero yo los veré nuevamente y en ese momento su corazón se llenará de alegría y cuando estén llenos de alegría, su gozo rebosante, nadie les podrá remover ese gozo. Qué promesa más hermosa. Y esa promesa que les acaba de dar se cumple en 3 días después de esta conversación. En el capítulo 20, más adelante, aquí mismo en Juan capítulo 20, versículo 19 al 20, mira lo que dice. Al atardecer de aquel día, del primero de la semana, el día de resurrección, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Al hombre que habían visto crucificado 3 días atrás, sepultado en una tumba de José Arimatea, lo vieron en medio del cuarto donde estaban en una esquina aterrorizados por lo que los judíos podrían hacerle a ellos. Aquellos cobardes que habían huido en el momento cuando el Señor fue arrestado, cuando vieron al Señor parado en medio de ellos, resucitado, se levantaron como los hombres más valientes que fueron hasta la muerte por Cristo Jesús. Una fe que transformó la vida de 12 hombres que se esparció por todo el mundo y hoy tenemos más de casi 700 millones de cristianos, probablemente más. Ponte a pensar por un momento de esto. Y por algunos dijeron, no hay más, hermano. No, estoy hablando cristianos que creen en la palabra de Dios. Amén. El Señor les dio un gozo que no podía ser quitado. Y después de darles ese gozo, mira lo que les dice el versículo 23 y 24. En aquel día no me preguntarán nada, en verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Les está diciendo, la tristeza, la aflicción que ahora viven será convertida en gozo, pero para que ese gozo sea completo, les dice aquí en los últimos 2 versículos, debemos de tener comunión con Dios. Déjame repetir esta parte para que pueda caer otra vez. Les está diciendo el Señor que la tristeza que están atravesando, esa tristeza temporal, será transformada en gozo, pero para que ese gozo sea completado, debemos tener comunión con Dios. ¿Cómo tenemos comunión con Dios? A través de la oración. Y lo interesante es que Jesús les dice en este lugar, les dice, en aquel día no me preguntarán nada. ¿De qué día está hablando? Del día del Pentecostés, el día que el Espíritu Santo desciende sobre los 120 discípulos en el aposento alto en el capítulo 2 de Hechos
y el Espíritu Santo toma morada en la vida del creyente, a partir de ese momento ya no tenían a Cristo físicamente presente de ellos, ahora tenían al Espíritu Santo por el cual van al Padre en el nombre de Cristo. Sí, ¿sí hace sentido? Amén. Tú y yo tenemos acceso directo al Padre a través de Jesucristo. Si ves, cuando Él expiró, ahí en Mateo capítulo 27, versículo 51, dice que el velo del templo se rasgó a la mitad. Y en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote era el que entraba una vez cada año para poder dar sacrificio para cubrir los pecados del pueblo y de él. Pero cuando Cristo murió, fue el sumo sacerdote que entró hasta el lugar santísimo, rompió el velo y nos dio acceso a ti y a mí para poder entrar hasta el trono de la gracia de nuestro Padre a través del nombre de Cristo Jesús. Es lo que está diciendo en este lugar. Y dice, hasta ahora no han pedido en mi nombre, pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Para que su gozo sea completo. ¿Y de qué está hablando aquí, hermano? De que la oración, hermanos, es la que establece esta nueva relación entre el creyente. La cruz fue la que estableció esta nueva relación entre el creyente y Dios. Si ves, Romanos 5 nos dice que tú y yo éramos enemigos con Dios. Fue Cristo que nos reconcilió a través de la cruz. Esta nueva relación ahora, donde podemos ir al Padre directamente, fue establecida por el sacrificio de Cristo en la cruz. Él es el que establece esta nueva relación. Cuando Cristo murió, Él fue el que estableció esta oración. Ahora, cuando oramos en el nombre de Jesús, hermanos, esta no es una frase que decimos al final de cada oración. Si te has dado cuenta, cada vez que oramos, siempre decimos en el nombre de Jesús. Amén. No es una fórmula, hermanos. Tiene sentido lo que se está diciendo. Si ves, esto significa que nos estamos alineando a la voluntad de Cristo y no estamos imponiendo la nuestra. Déjame repetir esto otra vez. Santiago dice que pedimos para nuestros propios placeres, ¿verdad? Y por eso no recibimos cuando pedimos lo que pedimos. La palabra de Dios nos dice que la oración no es para cumplir nuestros deseos, pero es para que nuestra voluntad se alinee con la voluntad de Dios. Amén. Es para que nuestra voluntad se alinee a la de ellas, para que nuestra voluntad se conforme a la voluntad de Dios. Si ves, no se trata de lo que nosotros queremos, se trata de lo que Él quiere de nosotros y a través de nosotros. La oración, hermanos, la finalidad de la oración es darle gloria a Dios y que nuestro gozo sea pleno, completo. El propósito principal de la oración es comunión con Dios. Y el resultado de esa comunión con Dios es una plenitud de nuestro gozo, Amén. Con ese gozo que ahora están, los veo sonriendo desde acá. Amén. Hoy vamos a recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esto debe de no de llevarnos en un viaje de culpa, pero de contemplar su amor, su gracia, su sacrificio en la cruz. Y en lugar de sentir esa culpa, debemos de sentir gozo, porque aquel que murió más de 2000 años atrás nos ha dado vida eterna a través de su sacrificio en la cruz. Amén. Mientras nos preparamos para la comunión, mientras cerramos en oración y los ujieles bajan para preparar la comunión y el grupo de alabanza sube aquí para comenzar la alabanza, quiero que medites en tu corazón en esta mañana de que el sufrimiento que quizás estás atravesando en este momento, hermanos, no se va a quedar en tu vida para siempre. Amén. Ujieles pueden bajar y el grupo de alabanza si pueden subir para comenzar. Cerremos en oración. Bendito amado Señor, te damos gracias, Padre, por esta hermosa mañana, por este estudio, Señor. Padre, que podamos, Señor, haber recibido tu palabra, que haya caído, Señor, en una tierra fértil, Señor. Padre, que puedas darnos, Señor, una perspectiva espiritual, Señor, y recordar que el sufrimiento, Padre, que la aflicción que ahora vivimos, Señor, no será para siempre, Señor. Y que esa aflicción en la que estamos ahorita atravesando, Señor, esa tragedia, ese dolor, Señor, tiene un propósito en tu reino, Señor. Padre,
Recordar que tú eres el Dios poderoso, el creador del universo, el que creó la tierra y los cielos, Señor, el que nos creó a nosotros, Señor. Que ese mismo Dios que tiene el poder de hacer todas estas cosas, tiene el poder de convertir el dolor en una alegría perpetua, Señor. Padre, danos esa perspectiva, déjanos ver con tus ojos, Señor. Abre nuestros ojos espirituales y déjanos ver aún más allá, Señor. Déjanos ver tu reino, Señor. Déjanos ver qué es lo que tú esperas de nosotros, Señor. Padre, en esta mañana que vayamos a casa, Señor, entendiendo, Señor, Padre, que aún en medio de la aflicción, de la oscuridad que estamos atravesando, Señor, Padre, tú nos darás las victorias al final de ellas, Señor. Glorifícate en cada vida, en cada corazón, Señor, y mientras preparamos nuestro corazón para recibir la comunión, Señor, Padre, que seamos recordando tu muerte, Señor, tu sacrificio en la cruz, Señor, como un regalo de vida eterna, Señor, que ahora nos permite estar delante de tu trono. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu amado Jesús. Amén.